Vamos a presentar un tema muy particular, un tema que no puede pasar desapercibido en educación a distancia. Tiene que ver con la facilitación de los aprendizajes del adulto en situaciones especiales. Es por ello que hemos considerado oportuno invitar a profesoras que trabajan directamente con estos estudiantes. Tenemos a la profesora Leila Ríquez, a la profesora Lesbia Roa, y con ellas vamos a desarrollar esta teleclase. Posteriormente tendremos a otros invitados. Ellos son estudiantes y van a compartir con nosotros sus experiencias. Y por qué no decirlo, nos van a dar muchas sugerencias y nos van a llamar la atención sobre aspectos que tal vez en este momento no los estamos considerando. ¿Por qué consideramos el tema de la facilitación de los aprendizajes en situaciones especiales? Por una parte, se vincula con esas características que tiene la modalidad, de ser abiertos y de ser a distancia. El ser abierto nos hace que la población que llegue a esta modalidad de estudio sea muy heterogénea, tan heterogénea que vienen personas de diferentes condiciones sociales, de diferentes condiciones culturales, de diferentes aspectos físicos, y dentro de esos aspectos físicos hay condiciones de tipo sensorial, de tipo motor. Es para ellos y para todos nosotros que está destinada esta teleclase. Vamos a dar un espacio para reflexionar sobre la facilitación en esas condiciones particulares, en esas necesidades que vive cada quien para poder aprender y rendir como si fueran normales. El aspecto de características físicas de separación de los estudiantes de la institución es más que evidente en esta teleclase. Estos estudiantes, por las razones que ya señalamos, están separados. Muchos no pueden ni siquiera venir a los centros de aplicación, a los centros locales. Entonces, es el compromiso de nosotros poder llegar a ellos, a donde estén, con estos procesos que les permita desarrollarse como personas, de una manera integral y como personas, básicamente. Sobre estas dos consideraciones voy a llamar la atención sobre los principios que nos rigen a nosotros, que son aspectos de la democratización de la enseñanza, de la innovación educativa, de la individualización del aprendizaje, de la utilización del tiempo de ocio, la optimización de ese tiempo para aprender. Y por último, poder tener una cobertura mayor. Si bien de una manera masificada, estas personas entren dentro de ese privilegio a que tiene derecho toda persona, del estudio y de la capacitación. ¿Quiénes son esos estudiantes? Estos estudiantes son personas que vienen con dos características principales. Vamos a señalar dos aspectos del lenguaje. ¿Por qué? Porque se utilizan en la cotidianidad y también porque tienen aspectos legales. Se refiere a la palabra impedimento y a la palabra desventaja. ¿Qué es un impedimento? Un impedimento es algo que se relaciona con una actuación que normalmente se espera de una persona. Por ejemplo, para hablar, para escuchar, para ver, para desenvolverse en determinado ambiente. Esos impedimentos están asociados con algún funcionamiento corporal que no está normal, que no corresponde a lo esperado. Y en cuanto a la desventaja, podemos decir que se relaciona con ese entorno físico, esos aspectos culturales, sociales,
educativos, personales, donde está inmersa la persona. ¿Alguna vez hemos sentido una desventaja? Por ejemplo, cuando vamos a hacer una visita a un país extranjero, estamos en desventaja dentro de ese entorno. Las condiciones físicas son desconocidas, no nos sabemos desenvolver por el idioma, la comida es diferente. Esa es una desventaja que depende del entorno físico. Sobre esos dos aspectos que están muy interrelacionados, porque la desventaja se relaciona con el impedimento, es que nosotros vamos a enfocar y a centrarnos en el proceso de facilitación de los aprendizajes. ¿Quién es una persona con impedimento? Por una parte, es alguien que conoce muy bien de su situación. Al fin y al cabo, ha vivido un tiempo, casi su vida, con ese impedimento. Por otra parte, conoce una manera para aprender, pero también no se la sabe todas. Y es cuando nosotros podemos pensar en que podemos ayudarles, en que podemos servir de un gran apoyo para que ellos conozcan otras maneras de aprender y sobre todo conozcan otros recursos que, si bien no los tienen en su entorno, la institución se los pueda proveer. Sobre estas consideraciones vamos a señalar aspectos específicos de la conceptualización de la facilitación para casos con impedimentos de tipo motor. Vamos a conversar entonces con la profesora Lesbia Roa. Ella ha tenido experiencia como orientadora en un centro local de la universidad y por eso la tenemos para que comparta su experiencia. ¿Cómo se concibe un proceso de facilitación para estudiantes con impedimentos de tipo motor? Bueno, eso realmente vamos a decir que podría ser sencillo, siempre y cuando la institución tuviese realmente la infraestructura necesaria para aceptar este tipo de personas. En mi experiencia, pude observar, sentir cómo se abría el panorama realmente para estos tipos de estudiantes, cómo se dejaban entrar estos estudiantes, con qué alegría iban a los centros y a los sitios de presentación de prueba. Pero sin embargo, mi pregunta está, ¿por qué dejan ingresar a estos estudiantes cuando no existe realmente personas que los puedan atender? Lo ideal sería que hubiese un grupo de personas que con la preparación necesaria como profesional tuviese un poquito más, tuviese amor, tuviese afecto, tuviese esa fraternidad con este tipo de personas. Entonces, es necesario realmente que para que ingresen estos estudiantes se tomen en cuenta que existe un grupo de personas destinadas para este tipo de jóvenes que les puedan brindar una orientación y una asesoría individual más que todo, para que se pueda mantener dentro del sistema. En esta etapa inicial es necesario que aprenda a manejarse dentro del sistema, que aprenda a comunicarse con compañeros. Es decir, hay que estimularlo. El profesor tiene que estar muy cerca de ellos, de tal manera que entren con otros grupos de personas, que aprendan a conocer la institución, que aprendan a manejarse, inclusive no solamente ellos, sino la familia, que es su entorno. La familia es la que tiene que acercarse al centro y evitar que estas personas estén prácticamente yendo todo el tiempo hacia la institución y quizás no sintiéndose bien físicamente, porque recordemos que estas personas, además de su situación de problema con físicos, específicamente el problema motor, que les es difícil la zona de acceso muchas veces a estos centros donde están ubicados, pues es necesario que la familia se vincule directamente con el profesor y tenga realmente esa comunicación, tanto vía telefónica, ¿verdad?, como su presencia. Entonces, de esta manera hace que la persona impedida tenga mayor contacto. Pero ¿qué pasa? Si vemos esos centros de atención,
sabemos realmente que esos centros de atención carecen de una línea telefónica que pudiera darle un mayor acercamiento. Y aquí el gran problema que tenemos nosotros, que en este periodo inicial se pierde mucho estudiante, se pierde por la poca atención, por lo poco que tiene el centro, por lo poco que el profesional puede dar, porque realmente el profesional trabaja es con sus manos y tiene muy poco apoyo. ¿Qué estamos buscando nosotros con esto, con este espacio, verdad, que estamos dando hoy? Queremos justamente crear el espacio para que esta gente se sienta bien, para que esta gente pueda aprender igual que los demás. Pero necesita, vuelvo y repito, de esta parte afectiva, de mucho amor, de mucha dedicación por parte de los profesionales. Hay que recordar que esta gente viene motivada intrínsecamente, pero que tenemos que nosotros ayudarlos con esa motivación extrínseca. Y en esa motivación entra la estructura de la misma edificación y entramos nosotros como docentes. Esta gente es fácil perderla, pero si estamos muy cerca de ellos, si tenemos ese acercamiento, sabemos que sí podemos llevarlo hasta el final, hasta la parte final que nos interesa, que es realmente el graduarse. Antes de entrar, me comentaba que había concebido el proceso de facilitación como en 3 diferentes momentos. Sí, entonces, en la parte inicial, tiene que ver con ese acceso físico, sí, tiene que ver con una disponibilidad del facilitador para recibirlo, porque es una persona que de por sí llama la atención, ¿no? Por supuesto. Claro, y eso le crea muchas veces a ellos esos problemas emocionales, Ajá. porque la gente pues no sabe llegar a ellos, o quizás pretende ser amigable preguntándole sobre el problema. Y justamente eso es lo que se requiere, que la gente, el medio que esté cerca de ellos, le brinde apoyo, pero un apoyo para facilitarle el aprendizaje. Para aprender, claro. Claro, para aprender junto con ellos. No apoyo mal interpretado para curiosear o andar en lo que no puede hacer. Porque hay que recordar que ellos intelectualmente son igual que los demás, ¿verdad? Y eso es precisamente el ser inteligente, estar dentro de lo normal, estar bien dotados, lo único que a ellos los diferencia es la desventaja física, nada más. Y eso es lo que lo hace caer a ellos dentro de ese círculo de mucha emotividad, por ese gran problema. Bueno, pasando a la otra fase ya del aprendizaje en sí, que lo hace la mayor parte del tiempo a distancia, ¿cómo es ese proceso de facilitación? ¿Cómo debería ser ese proceso? Bueno, está bien. Realmente las universidades a distancia deben preparar un material instruccional un poco diferente, ¿verdad? Porque el material instruccional que realmente se utiliza es el texto, es el medio maestro. Pero ese medio maestro muchas veces es muy denso y eso hace que estos estudiantes con desventaja en sus manos, con ese impedimento motor, no pueden muchas veces ni utilizar textos. Entonces hay que pensar en cómo hacer para que llegue a estos jóvenes con gran facilidad. Pudiera sencillamente grabarse el texto y lo hace mucho más sencillo. Eso le permitiría a ese joven con ese impedimento escuchar, o también conversando con la familia pudiese ser que la familia le lea. Y eso, por eso yo hablo del entorno familiar, del acercamiento que tiene que haber entre el profesor y el entorno familiar para facilitar. Se pudiese utilizar audios, radio, cassette, la televisión, el video, todo eso que haga que la persona no siente la necesidad de desplazarse de su propia casa. Y sea independiente para aprender, porque no se trata de generar otro problema familiar, otro problema social, pues. Para eso existen los medios y es nuestra necesidad de generar medios acordes con las necesidades que ellos presentan. Correcto. Y la asesoría tiene que ser una asesoría, es decir, como una persona que complemente la asesoría con la orientación. Todo el tiempo, que lo ayude en el entorno, que le ayude a formar círculos de estudio, que de alguna manera acerque a seminarios, es decir, que lo sienta esa persona la presencia de ese profesor, la cercanía de ese profesor, el afecto de ese profesor. Entonces, sumando la ayuda familiar con la ayuda del asesor orientador, llevará a ese joven al éxito, que es lo que debemos buscar, ese espacio que estamos buscando para este tipo de personas. Y otra etapa, había yo hablado anteriormente contigo antes, es la etapa de la evaluación. Es sumamente importante porque es una herramienta indispensable. Obligatoriamente tenemos que certificar
y por eso se habla de la evaluación sumativa. Pero la evaluación sumativa no debe solamente ser para certificar, sino que debe proporcionarnos información para la toma de decisiones, para el cambio, para la recuperación de estos estudiantes. Y tenemos otro proceso muy importante, que es el proceso de la evaluación formativa, que es la que realmente debe la educación a distancia utilizar, porque aquí se puede observar el progreso, la retroalimentación con el estudiante. En nuestros medios maestros podemos ver que siempre tenemos las autoevaluaciones, que hace que el estudiante todo el tiempo se esté retroalimentando de esa información. Lo que pasa es que hay que enseñarlo a que sea fiel a esas autoevaluaciones, a que no se engañe a sí mismo, a que si ve que la autoevaluación le dice que no ha aprendido, retroceda, vuelva, busca la manera de poder llegar a completar realmente ese estudio que está haciendo. Y otra cosa que se me había olvidado realmente es la evaluación de entrada. Es de suma importancia que esta educación a distancia no la utiliza. No sabemos el por qué no utiliza, si nos ubica realmente en la situación real del estudiante. ¿Qué es lo que yo traigo como estudiante? ¿Y en qué me pueden ayudar? ¿En qué me pueden reforzar para conseguir lo que el estudiante busca? ¿Qué busca el estudiante? Certificar. Ahora, en este caso, realmente considero que los estudiantes involucrados en este proceso, estos estudiantes especiales, debe hacérsele como un cambio en la evaluación. Una evaluación que sea más individual, una evaluación que llegue más ahí. Eso no quiere decir en ningún momento que la evaluación vaya a ser más suave con ellos. Sí. No, es igual. Y tiene que tener un trato igual, porque recordemos que esas personas no tienen ninguna deficiencia intelectual, son igual a todos. Entonces lo que estamos buscando es acercar la evaluación más hacia esa persona, que no sea punitiva. Recordemos que estas personas tienen muchos problemas emocionales y que todo el tiempo realmente, después de presentar una prueba o un trabajo o cualquier cosa que lo esté evaluando y no alcance sus objetivos, ya esa persona siente de inmediato una ausencia como de parte del asesor, busca refugiarse en no volver a la institución, porque es muy fácil conseguir con este tipo de personas que dejen la institución por una pequeña evaluación, porque se siente frustrado, porque es lo único que tiene a su alrededor. Él quiere vencer ese obstáculo, entonces hay que ayudarlo. Eso no significa que hay que llevarlo de la mano, no, significa una sola cosa, darle mucho amor, darle mucho afecto, y esas personas pueden, siempre pueden. Que cuenten con nosotros, precisamente. Indudablemente, pero hay que tener algo muy especial, hay que tener realmente mucha humanidad, muchos deseos de ayudar a los demás. Sí. Eso es lo más importante. Bueno, gracias, profesora, por compartir con nosotros su experiencia de facilitadora para los casos de estudiantes con problemas de tipo motor. Vamos entonces a considerar ahora otro tipo de estudiantes. Son los estudiantes que presentan características especiales por haber estado o estar deprivados de la libertad legal. Estos estudiantes también son estudiantes de nuestras universidades. Y la profesora Leila Ríquez tiene una experiencia muy interesante y muy grata para compartir con todos ustedes. Bienvenida, profesora, a esta teleclase. Bien, muy Conocemos contenta de su trabajo y bueno, somos muy receptivos para escuchar sus comentarios. Bueno, realmente es un trabajo tan importante. No tengo una receta para el modelo de asesoramiento, pero sí tengo una serie de experiencias que me permitirían orientar a los profesionales que de alguna u otra manera quieran ocuparse de esta población recluida en los diferentes penales de cualquier país. Inicialmente nosotros en la primera etapa sobre todo es la motivación y utilizamos cantidad de elementos porque en ellos, en los reclusos o en los internos, son muchas las cosas que pueden motivarlos a iniciar las carreras de educación superior. Inicialmente es muy importante el reconocimiento que tiene dentro del entorno, dentro de la misma prisión, el hecho de formar un núcleo universitario, el hecho de ser estudiante, el estar considerando que estamos cambiando la vida, eso permite que el resto de la población lo reconozca de manera diferente. Por otra parte, hay una motivación muy importante que es la familiar.
es muy reconfortante que nosotros podamos establecer contacto con la familia, y la familia considera un logro altísimo que la universidad pueda alcanzar a sus hijos lo que no pudieron hacer ellos en algún tiempo. Esa es una gran motivación, y es por eso que también tenemos que trabajar con la familia. Siempre, siempre vamos a contar con ese apoyo. Siempre la esposa, los hijos, la madre, las hermanas, siempre van a estar muy pendientes del progreso de estos muchachos estudiando. Entonces, las motivaciones nos las da el entorno, nos las da la familia. Claro, sí quisiéramos que las instituciones, sobre todo las instituciones legales, pudieran darle mayor, esa motivación familiar la pudiera institucionalizarse, a pesar de que en los diferentes países se establecen convenios, pero no siempre se llevan, la institución gubernamental, la legal, justicia, no siempre es motivadora, porque nosotros pretendemos que al estudiante de educación superior se le den algunas condiciones, sobre todo porque está demostrando de alguna manera que esa persona quiere cambiar de vida, quiere obtener una herramienta diferente que le permite desenvolverse en una sociedad, en un ambiente diferente. Ahora bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en nuestras universidades el medio maestro y los contenidos, los planes de evaluación son uniformes. Ahí nosotros tenemos que hacer ajustes, pero el ajuste no lo hace la institución, los ajustes lo hacemos con cada uno de los asesores. Cada vez que nosotros tenemos por lo menos un trabajo práctico, hay que cambiarle todo el contenido, porque tienen muchas limitaciones, y a pesar de que queremos que la familia también intervenga en esto y pueda ayudarlos, no siempre la familia tiene el nivel cultural para poder ofrecerles el contenido que ellos requieren de cualquier empresa, por lo menos en el caso cuando están estudiando administración de empresas o cuando están estudiando ingeniería de sistemas. No toda la familia está preparada para ello, pero siempre ayuda, de alguna manera ellos ayudan. Entonces, con relación a las tareas y a los trabajos prácticos, siempre hay que cambiar muchas cosas. Ahora bien, tenemos que utilizar estrategias, pero las estrategias cambian atendiendo a los mismos estudiantes, a la misma gerencia de cada una de las prisiones, de cada una, porque ni siquiera pudiéramos decir de cada país, no, es de cada una de las prisiones, porque se tiene que trabajar con todo el personal de cada una de las prisiones, desde la custodia que está desde cuando llegamos hasta el director. Y entonces es muy importante qué piensan cada uno de ellos y qué podemos ganar de cada una de esas personas que están todos los días con estos internos. Tenemos que utilizar una cantidad de estrategias que no la utilizamos con el estudiante que nos asiste al centro local. Ahorita, por lo menos en nuestro país, se está utilizando el uso del teléfono, pero eso es ahora cuando lo tenemos. Y estamos, de alguna manera, está llegando la computación también a los penales, eso es muy importante, pero no todos lo tienen. Por eso decía que tenemos como que estudiar cada penal con su personal, con los recursos que tiene cada lugar, cuál es el nivel de agresividad que tiene el resto de la población penal, para nosotros ir modificando estrategias. Claro, es una experiencia muy enriquecedora. Bueno, la profesora, claro, ya tuvo ha tenido con personas con impedimento físico. Yo pudiera, claro, en mi caso, en el tiempo que tengo trabajando con las prisiones, siento que es la experiencia que más ha podido enseñarme como docente, porque cada visita a cada prisión es un nuevo aprendizaje. Son recursos que no nos imaginamos que íbamos a utilizar y los utilizamos. Son personas que pensamos que no iban a intervenir en nuestro proceso de aprendizaje y están allí
¿verdad? De una manera u otra. Ahora, hay una preocupación que queda como muy pendiente y es cuál es realmente la preparación que debemos tener los docentes que asistimos a las prisiones. Realmente, en mi caso, después de hacer un pregrado, tuve la oportunidad de estudiar algo de orientación, pero no es suficiente. El perfil debería reunir una cantidad de conocimientos legales, por una parte, porque nosotros tenemos que brindar asesoramiento legal a esos estudiantes. Nosotros tenemos unas leyes que tenemos que conocer, tenemos que manejar cómo son los beneficios, qué papel tiene la educación, el trabajo, el deporte, la cultura en los procesos legales de cada uno de ellos. Tenemos que saber bastante de psicología. Entonces, porque si no uno lo está aprendiendo, en mi caso lo he aprendido pero en el quehacer, sin haber ido a un aula. Y es muy importante que pudiéramos realmente tener una especialización del docente penitenciario. Muy interesante estos comentarios. Y vamos a tratar otro aspecto relacionado con los estudiantes con impedimentos visuales. Estos estudiantes también presentan características parecidas a los estudiantes anteriores. Tienen capacidades intelectuales, han desarrollado unas experiencias de aprendizaje que son necesarios conocerlas. No es lo mismo un estudiante invidente de nacimiento a uno que ha adquirido esa condición por circunstancias particulares en la vida, por una enfermedad o un accidente. Eso hace que la facilitación tenga que estar pendiente de otros factores, de otros elementos determinantes en los antecedentes de sus aprendizajes, en sus motivaciones para aprender y en su entorno físico. El entorno es lo que permite que ese impedimento sea superado o esa persona se vaya del sistema. Con esa experiencia de los invidentes, sabemos que sus contenidos son los mismos de todas las carreras. Ya lo verificamos acá con los otros tipos de estudiantes. La universidad no cambia el contenido. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Sus formas de llegarles. Y para eso es necesario considerar el avance también de las tecnologías. Las tecnologías se aplican en cualquier excepcionalidad. Y es nuestra responsabilidad estar pendientes de esos descubrimientos, de esos hallazgos. Y, ¿por qué no?, incorporarlos en nuestro quehacer. Es por eso también que consideramos ese elemento de estar alerta, qué está existiendo, qué se está produciendo en el mercado. Muchas veces las respuestas están en el entorno y nosotros al conocerlo es que podemos promover esos aprendizajes. Si estructuráramos el proceso de facilitación con cualquier tipo de excepcionalidad, pudiéramos considerar tres grandes aspectos. Unos que se relacionan con el individuo mismo. Entre más conozcamos de él, muchísimo mejor. Pero ¿qué debemos conocer? No lo relacionado con el impedimento, sino con el entorno que le va a hacer posible que él entre en una competencia normal, en unas condiciones de igualdad de condiciones. Por otro lado, vamos a considerar un componente de tipo institucional. Las instituciones en educación a distancia deben estar conscientes de su responsabilidad como agentes de socialización, como agencias de respuesta a la comunidad. En ese sentido, la elaboración, la concientización de unas políticas coherentes con esas necesidades son imprescindibles. Sin eso, ninguna acción puede ser posible. Es más, puede ser interpretada
como un impedimento o como, bueno, una interrupción en el mismo trabajo de los facilitadores. Por otra parte, debe considerar ciertos aspectos presupuestarios para la incorporación de tecnologías avanzadas, tecnologías que permitan esa aproximación psicológica, tecnologías que permita y estimule la creatividad de todos estos docentes para sustituir una prueba por otra, para producir un material con otro tipo de letra, cosas tan elementales como esas. También ciertos recursos físicos donde ellos puedan sentirse en mejores condiciones, como es un espacio físico para una comunicación, para una asesoría, para una práctica, para una evaluación. Esos ambientes físicos son muy importantes dentro de ese entorno para facilitar el aprendizaje. Y por otra parte, promover una responsabilidad, una ética profesional para el trato y para la respuesta que se le debe dar a esos estudiantes. Ellos tienen los mismos derechos, y si tienen los mismos derechos, también les vamos a poder pedir las mismas obligaciones. En situaciones de evaluación, ya lo habíamos hablado en una teleclase anterior, es necesario producir un cambio fundamental, donde las evaluaciones de los aprendizajes pasen de estar centralizadas al contexto regional, pasen de esa simplicidad centrada en el contenido a un proceso mucho más participativo, pasen de esos elementos cuantitativos reducidos a una nota, a una calificación, a una experiencia rica de aprendizaje. Dentro de este enfoque es que la facilitación puede desarrollarse, puede tener oportunidad de continuar. Estamos en la residencia de la licenciada Teresa Arroyo. Ella es psicólogo de la Universidad Central de Venezuela en la mención de Psicología Clínica. Tiene también estudios de especialización en tecnología cognitivo-conductual. Hace traducciones del inglés al español, especialmente en el campo de la psicología y de la salud en general. Sus hobbies son la lectura, la música, toca el violín y la guitarra. Gracias, Teresa, por estar con nosotros en este curso y por participar de todo su mundo, sus experiencias, sus conocimientos, para que le lleguen a tantas personas que nos escuchan y que puede ser también una voz de esperanza y de entusiasmo en este camino del aprendizaje. Vamos a conversar sobre 3 aspectos. Uno se refiere a esas tecnologías, a esos recursos que están en tu ambiente, en tu entorno, a esas personas que están cerca de ti y que han hecho posible todos estos logros en el campo de tus estudios y de la psicología. Empecemos entonces por esa parte. ¿Qué significan para ti estos avances de la tecnología? Diría que globalmente ese desarrollo de tecnología comenzó a darse con el comienzo de los estudios universitarios. Ahora tengo un aparato que para mí ha sido básico, aparato estrella, que se llama el Optacom. Es un aparato óptico de lectura, ¿cuál es este que está acá? Con una camarita que pasa letra por letra, ¿no? Para leer cualquier material impreso. Funciona un poco como camarita de televisión que fotografía, la letra pasa para acá y la letra se lee como una letra normal y corriente, pero que pasa en relieve. Yo ahorita voy a leer un pedazo para que puedan ver cómo funciona este aparato. Realizada por el sujeto o por el terapeuta.
organitiva versus reactiva. Por otra parte, ¿cuál debe ser el apropiado de sesiones? Es un poco, a veces es un poco lento la lectura, sí he necesitado gran entrenamiento para utilizar el aparato, poder manejar la cámara para arriba, para abajo, eso ya, digamos, es por práctica. Otro de los aparatos es este que está acá, es el BrailleMate, es una computadora que para escribir en braille. Funciona un poco, se podría asimilar con el laptop. Esta parte que está acá es por donde va a pasar letra por letra en braille. Yo voy a hacer desfilar las letras para que se vea cómo, digamos, cómo funciona en modo de lectura, porque claro, como parece letra por letra, entonces hay que hacerlo funcionar de forma que puedan ir desfilando, así, ¿no? Esto es uno de los archivos que yo tengo grabado en el computador. Con él, bueno, se puede conectar a una impresora normal y corriente de computación. También se conecta al CP, a la computadora personal, para trasladar archivos al otro computador. De forma que, claro, porque la memoria no es tan grande, entonces hay veces que hay que pasar esos archivos y almacenarlos en el computador grande. Y viceversa, de allá también se puede pasar a este computador. También se puede conectar a una impresora braille. En el caso de, por ejemplo, uno va a hacer una exposición, entonces el esquema, la chuleta de la exposición, uno lo hace en la computadora y después se conecta a la impresora braille, que en mi caso, no teniendo la impresora, utilizo la máquina Perkins o máquina de braille, que es esta que está acá. Ahí, bueno, en este momento ahora hago los esquemas de exposiciones ahí. Sin embargo, antes de la computadora y de todo esto, era mi máquina diaria, ¿no? Para hacer todos mis apuntes, digamos los trabajos que eran para mi lectura propia. Y los trabajos impresos, pues, a máquina de escribir normal y corriente. No hay duda que sin esos equipos no hubiera sido posible el aprendizaje en un ambiente universitario y en igualdad de condiciones con otros estudiantes. ¿Qué experiencia tiene con otros estudiantes, supongamos que hayan adquirido su condición de impedimento no desde nacimiento sino después? ¿Qué ha observado usted en esos casos? Bueno, digamos por lo que he oído o por gente que yo he conocido, ha habido quizás hay una cierta resistencia, digámoslo así, ¿no? En esas personas que pierden la vista posteriormente a la utilización, en un principio aprender el braille muchas veces, ¿no? También, bueno, el caso de la utilización del optacón, ahí sí es importante el desarrollo en la sensibilidad de los dedos, que es lo que permite, ¿no? su uso. Y quizás también es un aprendizaje lento, ¿no? Sobre todo si ya se es adulto. Entonces, para sustituir quizás esas deficiencias,
existen aparatos ya de voz, por ejemplo, aparatos que se pueden conectar a la computadora y funcionan por voz. O aparatos, por ejemplo, para los videntes parciales, que son amplificadores de las letras, una pantalla de televisión que amplifica las letras. Entonces yo creo que, bueno, hay para todos, ¿no? Bueno, el otro aparato que me había olvidado es el Navigator. Es como pueden ver, es una terminal que se conecta a la computadora. En la pantalla pueden ver que la parte pequeña amarilla que titila es lo que yo veo aquí, que sale en braille letra por letra, ¿no? O sea, ven esto, todo esto es lo que se ve en la computadora. Entonces yo con todos estos flechados me puedo mover y trabajar en el computador normal y corriente. Esto, digamos, ya ha sido casi ya al final de mis estudios, ¿no? Pero me ha servido sobre todo durante todo mi posgrado para hacer todos los trabajos que yo digo. Yo incluso he llegado a decir que si esto no hubiera podido seguir la universidad, ¿no? Ahora la computadora es, bueno, ya uno depende de ellos como si fueran lo máximo. Sí, me imagino. Bueno, una vez conversado sobre estos equipos, pasemos ahora a esa parte humana de la asesoría, de esa interacción que se da en el proceso de facilitación. ¿Cuáles expectativas tiene una persona como tú en relación con esas personas que van a hacer posible tus aprendizajes por la vía o por el medio humano? Yo creo que lo básico es cuando uno se va a encontrar, digamos, con profesores o asesores. Para mi caso, lo más importante es la voz. Así como por una persona que ve, posiblemente se fija en la cara de esa persona, la cual va a reflejar mucho de esa persona. En mi caso, pues, o en caso de invidencia, lo importante es la voz, ¿no? Lo que expresa, cómo lo expresa, el tono de voz, es lo que de alguna manera me va a dar a mí a conocer a esa persona. Ahora estamos con otros estudiantes. Ellos han estado en otras condiciones, han estado privados de la libertad y sus experiencias son muy importantes para que sean compartidas con nosotros y sobre todo para que lleguen a otros estudiantes que como ellos pueden hacer uso de este derecho que tienen de la educación. Tenemos a Jordi Brett y tenemos también a Maenis Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que esto es algo que nosotros apreciamos, sobre todo para llamarnos a la atención, para entrar en ese ámbito y en ese espacio de la sensibilidad por personas que como ustedes en determinado momento estuvieron deprivados de la libertad. Cuéntenos entonces cuáles son esas experiencias. Si ustedes han estado con la universidad desde el principio, en qué carrera están, cómo se sienten. Empecemos entonces con Jordi. Bueno, yo comencé en la Universidad Nacional Abierta, estando privado de la libertad, en la carrera de Administración de Empresas. Y podría decirse que busqué esa alternativa en esa vida que estaba llevando como una forma, como una tabla de salvación, como hablábamos hace un rato, y un poco con cierta reserva. Primero porque desconocía el mecanismo de la educación a distancia y hace unos años no se hablaba muy bien de eso y uno tenía una especie de reservas pues, al respecto. Pero en la universidad no solamente en este medio cumple una labor, digamos, de formación técnica, en el medio carcelario, para decirlo así, cumple una especie
de sacar de la rutina, de mover la mente, de abrir, de mover las neuronas, pues, leyendo algo. Yo podría decir que, si bien tengo algunas críticas a las, digamos, formas de enseñar la universidad, los materiales y en sí la metodología de enseñanza suple muy bien los módulos, los libros, al profesor tradicional, ¿no?, de educación presencial. También me he dado cuenta que inclusive introducen errores específicos para que los mismos alumnos puedan, en la medida en que avanzan, puedan resolver y corregir los libros. Eso también es una cosa interesante. Ahora, en el medio de nosotros, la universidad se convierte, digamos, ya en la segunda naturaleza, porque uno pasa a ser estudiante las 24 horas del día. Pasa a depender de ese vínculo con el asesor, que si el día que no va, entonces ese día uno se siente mal, ¿no? Es una situación, digamos, que positiva en el medio. Indudablemente que a veces uno tiene ciertas carencias y ciertas trabas. Institucionalmente, las instituciones a veces no distinguen de una cosa de la otra, ¿no? Digamos, de un estudiante, una persona que está dedicada a alguna actividad y, digamos, las autoridades no hacen distingo, no reconocen, pues, de repente el provecho que le puede llevar a la institución y al mismo medio, a los otros compañeros que no están a ese nivel, pues, digámoslo así. Bueno, muy a grosso modo, esa es la experiencia que sí considero que enriquece, que de alguna forma saca porque, digamos, eso no es un lecho de rosas donde uno vive, y bueno, lo prepara uno para abordar nuevamente la vida con la mente despejada, pues, de alguna forma actualizado en los procesos, en técnicas y socialmente, digamos, reinsertado. Maenis, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Bueno, tratando de resumir un poco esto, primero que nada tuve que ingresar a un sitio donde estas condiciones se facilitaran y a cierto modo ganármelo, por medio de algo muy conocido como son los cursos introductorios. La experiencia, o sea, sería muy largo especificar cuán grato, o no sería la palabra grato, sería de repente cuán metódico pudo haber sido. Primero que nada yo pienso, y reafirmando un poco lo que decía el compañero Jordi, en la universidad, en este tipo de instituciones, viene a ser como una tabla de salvamento. ¿Pero de salvamento a qué? ¿Qué nos conecta a la universidad? La universidad nos está conectando a nosotros, más que nada, o a primera vista, cuando uno comienza en ello, en este tipo de institución, y en las situaciones que específicamente uno está, viene a ser como la conexión con el mundo exterior. Y eso es muy importante, porque pienso que toda persona privada de esa libertad y que comienza en la universidad, aparte de verlo como tabla de salvamento, de considerarse como una persona diferente y especial dentro de este medio, es una conexión muy, muy, muy interior que lo conecta a uno con todo este ámbito que no está ahí. Posteriormente, cuando ya uno ha superado toda esta etapa inicial, por decirlo así, es cuando la Universidad Nacional Abierta viene a cumplir su aspecto funcional, cuando uno empieza a indagar, a escudriñar dentro de ella, y es que uno empieza a encontrar los grandes factores y los grandes beneficios que ella presta en sí. Porque vamos a ser claros, no todo el mundo está presto para estudiar en una situación como esta, y no todo el mundo lo va a hacer por querer terminar una carrera universitaria en una situación como esta. Todo comienza como lo narraba anteriormente: vamos a salvarnos, vamos a conectarnos. ¿Con qué nos conectamos y con qué nos salvamos? Con el exterior. ¿Cuál es la manera de comunicarnos con ese exterior? Aquí hay una manera que me puede ayudar, y es la Universidad Nacional Abierta. Con respecto a los asesores, quería hacer algo de hincapié, y subrayando un poco lo que dijo hace rato la profesora Leila Ríquez. Antes de contar esto, aquí en resumen, quiero decir que de repente la función del asesor es sumamente importante.
pienso que el asesor viene a ser como la carátula del disco, la portada de la revista, pero ¿qué tiene ese contenido de ese disco y qué tiene la portada de esa revista dentro? Es lo que tenemos que ver. Necesitamos asesores preparados, asesores conocedores de lo que se está haciendo, asesores conocedores del medio legal donde se está desenvolviendo, asesores dispuestos, más que amor, dispuesto, porque yo le puedo tener mucho amor a un perro, pero a lo mejor cuando se hace sus necesidades me disgusta. Entonces necesitamos gente capaz, bastante gente capaz. Mejor ejemplo es Leila Ríquez, que la vengo a rememorar ahorita un poco como esa película que vi que se llama La lista de Schindler. Ella vino a representar para nosotros ese Oscar Schindler que en la Segunda Guerra Mundial pudo de repente canalizar mucha gente. Ella vino a representar en este medio eso. Y como yo se lo he dicho a mi familia y resumo esto, toda mi experiencia en esto, si a mí me vuelven a retroceder el tiempo y me ponen a escoger entre una situación maravillosa ante este suceso que me afectó a mí, afectó a mi familia, yo vuelvo a escoger el mismo, porque de otro modo no hubiese aprendido lo que he aprendido de la manera en que lo aprendí. Y bueno, eso se lo estoy agradecido en parte a la vida, a Dios y a Leila Ríquez, que en este caso viene a ser una representante de este medio de educación a distancia. Gracias. Estas experiencias, dichas con esa emotividad, indiscutiblemente nos llaman a la reflexión. Evidentemente, el proceso de facilitación para estos estudiantes de privados de la libertad legalmente tienen que ver los mismos componentes de cualquier proceso de facilitación, como son los contenidos, los medios, las estrategias, las maneras de hacerlo sobre unas condiciones humanas con las cuales es que se produce esa interacción entre una institución y en este caso con otra institución de tipo del Ministerio de Justicia. Muchas gracias por su participación. Gracias. Estamos muy complacidos con que nos hayan acompañado y de esa manera podamos haber llegado a tantas personas que como ustedes pueden seguir aprendiendo. Pero quienes han aprendido verdaderamente han sido ustedes. Nosotros somos un medio. Muchas gracias. Los invito a escuchar las palabras de Fedor Dostoyevsky. El hombre, por mucho que haya descendido, exige instintivamente el respeto a su dignidad de hombre. Cada preso sabe muy bien que está preso, pero ni estigma, ni condena, ni presidio alguno le harán olvidar que es un hombre. Precisa, pues, tratarlo humanamente. Un tratamiento humanitario puede levantar al hombre más envilecido. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también por ustedes darse la oportunidad de participar para un cambio que depende de nosotros. También los invitamos a retomar las teleclases y las notas, los textos, las lecturas que les hemos ofrecido a lo largo de este curso. Muchas gracias y para todos nosotros ha sido un placer, ha sido una oportunidad para aprender. Detrás de estas teleclases y de este curso hay muchísimas personas que están detrás de las cámaras. Para ellos también nuestros agradecimientos. Hasta pronto.